Hola, hoy es martes de la tercera semana de Adviento, coincide con el 13 de diciembre en la que la Iglesia recuerda la memoria de Santa Lucía de Siracusa. ¿Quién fue Santa Lucía? Fue una mujer cristiana que murió mártir a los 21 años. Su madre, que fue una rica heredera, decidió, estando enferma, entregar a su hija en matrimonio a un pagano que no era cristiano. Lucía le pide el favor que vayan a un santuario, que le pidan al Señor que la cure, y efectivamente, al verse curada la madre de Santa Lucía, Lucía le pidió que la librara del compromiso del matrimonio, que la dejara consagrarse al Señor y que donara su bien a los pobres. La madre accedió, pero quien no accedió fue el pretendiente, que lleno de rabia y de ira llevó a Lucía a donde los procuradores romanos, acusándola de cristiana y de no querer sacrificar a los hijos. Ella se negó, juró su fidelidad a Jesús, y entonces la mandaron a un prostíbulo para que allí la violaran y le quitaran el Espíritu Santo, pero a pesar de eso, ellas no fueron capaces de quitarle su fe y murió mártir. Se la representa en una bandeja con dos ojos. No hay una biografía correcta de su martirio, sino hasta 100 años después. Algunos dicen que murió de una espada, otros que murió de golpes en la cabeza, y otros que le arrancaron los ojos, y por eso aparece con los ojos en un plato y representando precisamente su martirio. Hoy el Evangelio nos propone la famosa parábola de los dos hermanos. Jesús, ante los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, les propone una parábola. Tenía un hombre 2 hijos, y le dice al mayor: anda a la finca, que necesito que me ayudes en ella, anda al campo, a la hacienda. Y él dijo: no puedo, estoy muy ocupado. Y llegó al segundo y le dice: hijo mío, te pido que me ayudes y vayas a la finca, a la hacienda. Y él le dijo: sí, papá, sí voy. Pero al final el segundo hijo, que dijo que sí voy, no fue. Y el primer hijo, que dijo no voy, terminó yendo. Y le pregunta a Jesús: ¿cuál de los dos terminó haciendo la voluntad de su padre? Y entonces ellos respondieron: pues el primero. Entonces les dijo Jesús: les aseguro que antes que ustedes van a entrar al reino de los cielos los publicanos y las prostitutas. Es un texto muy duro. Las prostitutas y los publicanos se le adelantarán a ustedes en el reino de los cielos, porque vino Juan el Bautista para indicarles el camino, pero no le creyeron, mientras que los pecadores y prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de ver esto, no se arrepienten ni creen. El reino de los cielos se adelantarán a los pecadores y las prostitutas, a los que se creen muy salvados, a los que se creen cumplidores de la ley y los mandamientos. Los sumos sacerdotes y los escribas se consideraban judíos que cumplían al pie de la letra la ley, pero perdieron la misericordia, perdieron la capacidad de arrepentirse, pidieron la capacidad de encomendar su vida al Señor. Querido hermano, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿en qué lugar saldrás a su encuentro? Que el Señor te bendiga.